En primer lugar, va a intervenir Guillermo Toledo. Me imagino que la mayoría que estáis aquí, la mayoría de gentes que estáis aquí en la sala lo conoceréis. Sabéis que él nació en Madrid en 1970. Su inquietud por la interpretación lo llevó a trasladarse a los Estados Unidos en 1986, donde pasó una temporada en un instituto de arte dramático. De vuelta a Madrid, se inscribió en la escuela de Cristina Rota. Es allí donde conoció a Ernesto Alterio y Alberto San Juan, con los que después fundaría la compañía Animalario, con la cual arrasarían en los premios más de las artes escénicas con la obra Alejandro y Ana, basada en la boda de la hija de Aznar. Su vida profesional se ve relacionado el teatro con el cine, con la televisión. Alcanza gran popularidad interpretando a Richard en la serie televisiva Siete Vidas entre 1999 y 2002, y la incrementó en este último año con su papel en la película El otro lado de la cama. También ha intervenido en el programa televisivo de monólogos humorísticos en vivo El Club de la Comedia. Fue protagonista entre 2007 y 2009 de la serie Cuestión de Sexo. En teatro ha intervenido, entre otros montajes, en el Montaplatos de Harold Pinter junto a Alberto San Juan. Activista comprometido con nobles causas como la del pueblo saharaui, el actor pasó la noche del 29 de marzo de 2012 en un calabozo de la policía al haber sido detenido durante la jornada de huelga general en España de ese día. El 2 de mayo de 2013 anunció a la cadena venezolana Telesur que se iría a vivir a Cuba. La entrevista fue emitida el 27 de abril de 2013 al acusar a algunos medios conservadores de persecución mediática. Actualmente trabaja en la obra teatral El Rey, disección teatral del rey Juan Carlos I, escrita y dirigida por Alberto San Juan, en la que actúa con Luis Bermejo y Alberto San Juan en la sala teatro del barrio de Lavapiés. Hoy creo que también actúas, ¿verdad, Guillermo? Sí, por eso me tengo que ir un poquito antes. Por eso se va un poquito antes. Tengo que darle caña al Borbón. Así que yo, sin más, le doy la palabra a Guillermo. Pues muy buenas tardes, gracias por venir. Pues estamos aquí reunidos para hablar del arte, de la cultura como instrumento de combate. Estoy aquí con el compañero Daniel y la compañera Leire. Me imagino que Leire hablará de la poesía como arma cargada de futuro, y el compañero Daniel pues como sobre la narrativa como arma cargada de futuro también. Mi campo son las artes escénicas y el audiovisual, como ya sabéis, y fundamentalmente diría que soy un actor de teatro. Es lo que más me gusta, es donde creo, fundamentalmente creo que es lo que más me gusta hacer, porque hemos tenido siempre nuestra compañía de teatro y hemos creado nosotros nuestros propios montajes. Creo que eso es parte fundamental de empezar a crear y gestionar una nueva cultura, gestionada desde abajo, desde la base, desde las propias personas que participamos en ella. Luego podríamos iniciar el debate sobre las subvenciones públicas, las no subvenciones públicas, de qué manera se podrían dar, de qué manera erróneas se están dando. Me imagino que habréis visto hace 2 o 3 días o 4 cómo están imputados de repente varios productores de nuestra cinematografía, acusados de utilizar las subvenciones públicas para enriquecerse. Esto es algo que yo denuncié ya en un libro que escribí junto con Pascual Serrano hace ya unos cuantos años, se llamaba Razones para la Rebeldía, donde denunciaba a los productores por acaparar esas subvenciones públicas entre unos muy poquitos y encima utilizarlas de manera fraudulenta, llevándose a sus bolsillos gran parte de todo ese dinero. O sea que si queréis luego podemos ampliar un poco todo el asunto de las subvenciones a los productos o a las creaciones. Odio decir productos, pero el maldito sistema nos tiene comidos el coco. A las creaciones culturales, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría empezar leyendo. Todos los años, para el Día Mundial del Teatro, se escoge a alguien, no sé muy bien quiénes son las personas que escogen a la persona elegida para escribir el manifiesto cada año, pero en el año 2003, como recordaréis, estábamos en plena guerra de Irak. El Día Mundial del Teatro coincidió con la guerra ya comenzada, y entonces en el Estado español decidimos que el comunicado, el manifiesto que nos habían enviado era bastante anodino, no estaba muy bien escrito, era muy aburrido y además no hacía ningún tipo de mención ni referencia hacia la guerra de Irak, con lo cual en el Estado español decidimos hacer un manifiesto por primera vez en la historia, un manifiesto solo para nosotros que entregamos al resto de los países, y si no recuerdo mal, Portugal, Italia y alguno más leyó el manifiesto
que se escribió desde aquí y que se escribió desde Animalario, desde nuestra compañía de teatro. En concreto, Juan Mayorga, uno de los autores que forman parte de nuestra compañía, fue el encargado de escribir el texto, y en él se hace, aparte del manifiesto del Día Mundial del Teatro, se hace un manifiesto fundamentalmente de lo que nosotros consideramos que debe ser la creación cultural, la creación artística y en el caso concreto del teatro, la creación teatral. Y me gustaría leerlo porque Juan es un intelectual inmensamente más culto, más listo, más inteligente que yo, y creo que él resume perfectamente lo que creo, lo que yo considero que debería ser el teatro y las artes escénicas, ¿no? Ahora se me ha bloqueado el maldito teléfono este. Ahora. El manifiesto dice así: el teatro es un arte político. El teatro se hace ante una asamblea. El teatro convoca a la polis y dialoga con ella. Solo en el encuentro de los actores y las actrices con la ciudad, solo entonces tiene lugar el teatro. No es posible hacer teatro y no hacer política. Por eso piden un imposible quienes reclaman a las gentes del teatro que no se metan en política. No pedirían al pez que saliese del agua, pero nos piden que guardemos silencio ante lo que pasa. Vosotros no entendéis, nos dicen. Salid de la calle y volved al teatro, nos dicen. Como si para nosotros fuesen distintos el teatro y la calle. Pero no solo a nosotros nos mandan callar, también a vosotros, ciudadanos y ciudadanas, también a vosotras os piden silencio. Están voceando ese mensaje por toda la ciudad. Volved a vuestras casas, vosotros no entendéis. Quieren convencernos de que el mundo es un enigma cuya solución solo ellos conocen. Quieren convencernos de que nuestro mundo es tan misterioso como el de los antiguos griegos, los cuales debían acatar ciegamente los oscuros designios de sus dioses. Por pequeños que sean, los hombres que nos gobiernan se creen dioses, y como dioses exigen silencio. Olvidan que el teatro nació precisamente para interrogar a los dioses y para desenmascarar a los hombres que se disfrazan de dioses. En Los persas, la obra teatral más antigua que conocemos, Esquilo describió la derrota del poderoso ejército persa. Su rey fue vencido porque olvidó que solo era un hombre. Qué vicio tan viejo el del gobernante que se cree Dios. Como dioses, nuestros gobernantes están arrojando fuego sobre Bagdad. Como dioses nos piden silencio, pero no vamos a guardar silencio. No vamos a guardar silencio porque amamos las palabras y necesitamos oponer palabras claras a esas palabras oscuras que manejan los nuevos dioses. Palabras oscuras que quieren convertirnos en personajes de una función infantil, donde solo hay buenos y malos. Palabras oscuras que llevan a inocentes al sacrificio. No vamos a guardar silencio porque tenemos memoria. El teatro es un arte de la memoria. Recordamos todas las guerras desde los griegos, todas las víctimas, cada una de ellas. Y todas ellas están hoy otra vez en peligro, porque solo hay una forma de hacer justicia a las víctimas del pasado: impedir que haya víctimas en el presente. No vamos a guardar silencio porque nos debemos a nuestra ciudad, y también nuestra ciudad está en peligro. Ciudadanas, cada una de nosotras está en peligro. Nos están educando para la barbarie, nos están educando para dominar o para ser dominados, para dominar a otros o para resignarnos al dominio de otros. Nos están educando para matar o para morir. No vamos a guardar silencio, hoy menos que nunca vamos a guardar silencio. No. Sí. Yo he leído también porque además es una situación absolutamente actual, ¿no? Estamos inmersos en otra guerra y se nos pide no solo como ciudadanas que guardemos silencio y que acatemos los designios de esos gobernantes que se creen dioses, sino que además están haciendo una continua persecución hacia aquellas personas que nos dedicamos al mundo de la cultura y que pretendemos utilizar la cultura como herramienta de arma de combate contra el poder, contra los gobernantes, contra la guerra, contra las armas, contra el patriarcado, contra el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es la vieja historia del mundo, y continuamos así. Entonces creo que nuestra obligación como creadores y creadoras es mantenernos pegados a la calle, mantenernos pegados al sufrimiento de aquellas y de aquellos que sufren, independientemente de si nosotros entramos a formar parte de ese colectivo perseguido, oprimido, ya sean mujeres, ya sean inmigrantes, ya sean negras, ya sean comunistas, ya sea lo que sea, ¿no? Y ese es el compromiso que hemos adquirido nosotros en Animalario desde siempre. Hablar de la calle, hablar de lo que nos sucede, hablar de lo que vemos en cuanto abrimos la puerta de nuestras casas y paseamos la ciudad. Y también de lo que sucede de puertas adentro, porque como ya sabemos, todo lo que sucede es política, lo que sucede dentro de la familia también es política, ¿no? Y en muchas ocasiones la familia es una pequeña representación de toda una sociedad. Y también hemos incidido en eso en Animalario, en hablar de
la opresión dentro de la propia familia, ¿no? Desgraciadamente, como sabemos también, gran parte de la producción cultural, entre comillas, a la que tenemos acceso, y me refiero a acceso más mayoritario, por supuesto puedes encontrar en internet y en teatros muy pequeñitos y en salas pequeñas, en pequeños cineforums o en las filmotecas puedes encontrar otro tipo de creaciones culturales, en este caso cinematográficas. Pero sabemos que la corriente mainstream, que le llaman los ingleses, no sé cómo se diría en castellano, nos obliga prácticamente o nos bombardea diariamente con sus productos comerciales, muchas veces vendidos como productos blancos, sin ningún tipo de ideología, simplemente para entretener, simplemente para pasárnoslo bien, para echar un buen rato, porque la vida no es todo sufrimiento, sino que de vez en cuando hay que echarse unas risas. Absolutamente de acuerdo con eso. Ahora, es evidente y es obvio que esos, en este caso sí, productos culturales fabricados desde la élite, tienen una clara línea ideológica y política, muchas veces camuflada por debajo, pero que al final acaba calando, ¿no? Por ejemplo, Hollywood es enteramente una máquina de propaganda. De hecho, hay cientos de personas que trabajan para el Pentágono y que están en Hollywood asesorando a los guionistas sobre las películas que tienen que hacer y sobre cómo las tienen que hacer y cómo las tienen que escribir. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y voy a poner un ejemplo, que es la famosísima película 8 apellidos vascos, que ahora han sacado la segunda edición, que es 8 apellidos catalanes. Curiosamente, la situación y la coyuntura política que se está viviendo en este país, resulta que la película viaja al País Vasco y viaja a Cataluña, ¿no? No es nada casual, ¿no? Existe todo un planteamiento político que viene desde las altas esferas y viene desde que hace unos años el señor Aznar sacó una ley que obligaba a las televisiones privadas a invertir un 3% de sus beneficios en cine nacional. Una política y una ley contra la que luchamos desde el Sindicato de Actores y Actrices de Madrid, porque nos dimos cuenta que aquello era poner el cine directamente en manos de las grandes televisiones privadas o de la televisión pública de la primera, que es también una televisión privada a las órdenes del gobierno de turno que ha pasado por el gobierno de este país, ¿no? Entonces, al final lo que ha sucedido es que las televisiones privadas, Telecinco y Antena 3 fundamentalmente, son las que deciden no solo qué películas se hacen, qué guiones se ruedan, sino también quiénes son el equipo artístico que participa en ellas, quién es el equipo técnico. Pueden hacer todas las variaciones de guión que les dé la gana y por supuesto pueden decir quién trabaja y quién no, y eligen todo a dedo con dinero, en muchas, por supuesto público, porque ellos invierten el 3% de sus beneficios, pero hay una gran parte de toda la producción de esa película que viene de dinero público. La gran mayoría del dinero de las películas que se hacen en este país vienen de dinero público, ya sea del Ministerio de Cultura, ya sea de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas, ya sea de los planes de inversión en cine que hay en la Unión Europea, que por supuesto viene también de nuestro dinero y de nuestros impuestos. Al final se ha dejado la producción cultural en manos privadas cada día más. Cada día los ayuntamientos, las comunidades y los gobiernos se desentienden más de la producción cultural y por supuesto las consecuencias están siendo las que estamos viendo. La producción cinematográfica en este país es muy lamentable. Me costaría encontrar otro país en el que la producción cinematográfica estuviera, no en el fondo, pero sí en la forma, tan alejada de la política, tan alejada de lo que está sucediendo en este país desde hace tantos años. Digamos, por ejemplo, desde la crisis. ¿Cuántas películas sobre la supuesta crisis, sobre esa mega estafa internacional se han hecho en este país? Yo no recuerdo ninguna. A lo mejor habéis visto alguna. También es verdad que en casa del Herrero mucho de palo y no suelo ir mucho al cine. Pero no he visto películas que traten y que retraten la realidad que se está viviendo. Y entonces, si os fijáis en la televisión, por ejemplo, ahora las producciones de televisión que se están haciendo, no es que no hablen de la actualidad, es que están hablando de Isabel II, de los Reyes Católicos, de Carlos III, de Felipe II, por supuesto, toda esta tralla que nos han metido por vena de las miniseries sobre la familia real, sobre el Borbón padre, sobre el Borbón hijo, y lo maravillosos que son y cómo trajeron la democracia a nuestro país, etcétera, 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 ¿no?
Entonces, así como la estrategia de Hollywood es hacer muchas películas de guerras para asentar y apuntalar el imperialismo norteamericano, aquí la estrategia que se ha seguido casi siempre es la de, pues eso, hacer una serie que se llama Cuéntame, donde gran parte de la serie se desarrolla antes del año 75, la muerte del dictador, donde parecía que ese guión lo había escrito a lo mejor Mayor Oreja, ¿no? Que dijo en su momento, como recordaréis, que el franquismo fue una etapa de placidez, extraordinaria placidez, ¿no? Que es lo que parece que pasa si tú ves Cuéntame o si tú ves aquella serie llamada La República, que tanto costó programar porque el PP estaba absolutamente en contra, pensando que aquello iba a ser un alegato antimonárquico y pro-republicano, nada más lejos de la realidad, y muchas otras series de televisión que se están haciendo donde la realidad brilla por su ausencia, ¿no? Pero no el mensaje político, no el mensaje ideológico, que es ese: apuntalar el franquismo una vez más, y apuntalar a la monarquía, y apuntalar a los Borbones, y apuntalar nuestra maravillosa democracia. No sé si... ya. Es que teníamos 20 minutos. Yo me pongo... No, has consumido exactamente 12. 12. Me quedan 8. Ya las que digo yo, 8 minutos. Pero bueno, sí. Bueno, entonces sí, no, voy a cerrar ya. Entonces, acabo de ver al entrar aquí una muestra de teatro que es para compañías de la propia ciudad de Rivas, ¿no? Creo que es... ¿no? Que es para compañías de aquí, ¿no? Sí, hay una muestra local y un festival de ya. Bueno, pues ese tipo de iniciativas que lo que hacen es promover la creación propia, yo creo que son fundamentales, ¿no? Hay que... tengo mis dudas respecto a las subvenciones también, no sé muy bien cómo se deberían hacer, cómo se podrían hacer para mejorar fundamentalmente el hecho de que esas subvenciones lleguen a todo el mundo. Porque también se hizo una ley demencial aquí del cine donde decía que la película más taquillera, o la productora que hubiera sacado la película más taquillera en 2013, tendría la mayor subvención en el 2014, ¿no? Entonces, en vez de incentivar con el dinero público a aquellas y aquellos que no han conseguido un gran ingreso a través de las taquillas, pues al final los productores y las productoras que más dinero se han llevado siempre han sido las grandes productoras de este país, que son las que precisamente no necesitan dinero y que son las que precisamente han estado llevando a cabo una política absolutamente fraudulenta respecto a estas subvenciones. Entonces creo que hay que apoyar el teatro popular, la literatura popular, y me refiero popular desde abajo, la poesía de aquellas mujeres y hombres que escriben poesía en absoluta soledad y que probablemente, dado que además la poesía no es que sea un blockbuster, que llaman los yankees también, o sea, un superventas en casi ningún sitio, y precisamente son esas artes las que yo creo que hay que empezar a apoyar desde las instituciones públicas, no sé cómo, pero llevarlas a buen término, y que al final sea todas aquellas personas que están deseando y que tienen la necesidad de expresarse mediante la forma que sea, el cine, la poesía, la literatura, la música, la danza, lo que sea, me da igual, apoyarlas, porque en este momento, por supuesto, está la idea del poder, y muy acertada además, porque esta gente no suele dar puntadas sin hilo, de que la cultura es su principal o uno de sus principales enemigos. Creo que es así, ellos lo han tenido muy claro desde el principio, y todo aquello que ha supuesto cualquier tipo de actividad cultural que ellos no pudieran controlar. ¿Por qué están en contra de las casas, de los centros sociales ocupados? Porque ellos no meten mano ahí, ellas no meten mano ahí, no son capaces ni tienen la posibilidad de dirigir hacia qué segmento de la población se dirige ese hecho cultural, ni tienen la posibilidad de decir qué tipo de obras teatrales se van a poner en marcha, ni tienen la posibilidad para nada de ejercer ningún tipo de influencia. Y eso es lo que más teme el sistema y el poder, que es la autogestión. Fundamentalmente la autogestión obrera, por supuesto, y los sindicatos han sido algunos de sus principales objetivos a derruir, y han hecho un gran trabajo, por cierto. Y yo creo que la cultura quizá entraría en segundo lugar, porque ya sabemos que el saber nos hace libres, creo, y evidentemente lo menos que necesitan es una sociedad culta, informada, instruida, crítica, que es lo que han conseguido, por ejemplo, en un sistema como el de los Estados Unidos de América, ¿no? Donde hay una cultura vastísima, donde hay grandes autores
y autoras, ya sean musicales, en danza, en cine, en televisión, en teatro, pero básicamente lo que han conseguido ha sido, que es lo que se está consiguiendo en este país, nos mete en la falacia de que la generación posterior a la mía, o dos generaciones posteriores a la mía, es la generación más preparada de la historia. Yo creo que eso es una falacia como la copa de un pino. Quizás sea la generación más titulada, pero desde luego no la más preparada. Y esto no es una casualidad, esto es un sistema perfectamente diseñado para generar y crear y construir ciudadanas y ciudadanos absolutamente acríticos e ignorantes con lo que realmente sucede a su alrededor, lo que nos lleva a encontrar, como hablábamos antes de camino para acá, obreras de derechas o mujeres machistas o lo que sea, ¿no? Y ese es el sistema que tenemos y ese es el sistema que tenemos que derribar. Facilito, parece, ¿no? Pero no. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Primero, autogestión en el hecho cultural, apoyo, por supuesto, desde las instituciones públicas, que para eso están, utilizar nuestros impuestos en vez de para rescatar a los bancos y rescatar a los dueños de las autopistas de peaje, etcétera, etcétera. Utilizar parte de ese dinero, por supuesto, a la creación y al hecho cultural, que podemos debatir luego y discutir cómo se podría hacer, porque yo el ejemplo y el modelo que tengo más en mente es el cubano, que es el que más conozco, y evidentemente de las criaturas mimadas de la revolución, una de las tres ha sido, por supuesto, la cultura, ¿no? Más allá del internacionalismo, de la autodeterminación, etcétera, etcétera, la educación, la salud y la cultura, creo que han sido las niñas de los ojos de los dirigentes de la revolución cubana, y creo que han llegado a un punto muy válido y muy imitable desde cualquier lugar. Evidentemente ahí tienen un sistema y un estado absolutamente contrario al nuestro, pero han llevado unas políticas culturales muy sabias, y en La Habana, en Cuba, en Santiago, en Medellín, donde queráis ir, le metes una patada a una piedra y salen 80 artistas de todo tipo de disciplinas. Si algo les sobra es artisteo, del bueno además, de mucha calidad, y además tienen la ventaja de que en Cuba, como en cualquier otra profesión, si tú estudias danza contemporánea, sabes que te vas a poder ganar la vida como bailarina contemporánea, o si tú eres actor, te vas a poder ganar la vida como actor, o si eres matemático, pues como matemático. Evidentemente luego hay quien prefiere ser taxista y ganar mucho más dinero, ¿no? Pero creo que es un sistema que primero ofrece cultura de manera prácticamente gratuita, y luego ofrece la posibilidad a aquellas y aquellos que nos queremos dedicar a cualquier tipo de acto cultural de formarte durante muchos años de manera absolutamente gratuita, y además después allí, por ejemplo, los artistas y las artistas de cualquier disciplina tienen un sueldo mensual, trabajen o no trabajen. Si tú eres poeta, te vas a tener una asignación mensual, vendas o no vendas. Luego, por supuesto, te sacarás tu dinero por los libros que vendas. Si eres actriz, o si eres músico, si eres trompetista, todo el mundo tiene su asignación mensual para que puedan sobrevivir y mantener ese caldo de cultivo de hombres y mujeres libres que supone la cultura, pese a quien le pese, tengas trabajo o no tengas trabajo, ¿no? Ese cuidado al mundo de la cultura es lo que yo echo de menos y envidio mucho, echo de menos aquí y envidio respecto a Cuba, y creo que serían, cuando algún día, si algún día, bueno, no sé si se ha preparado ya o no el programa electoral respecto a la cultura, me imagino que sí, en Unidad Popular, Izquierda Unida. Creo que es un modelo, a pesar de que allí tienen otro sistema, creo que hay muchas cosas que se podrían copiar directamente aquí, ¿no? Y nada más, bueno, decir nada más para terminar que no sabía que esto era un acto electoral, pero que me parece muy bien porque yo voy a votar a Alberto Garzón y a Unidad Popular y Izquierda Unida, así que para adelante.